La globulina cumple con diversas funciones. Una de ellas y de las más importantes es que actúa como reguladora en el intercambio de líquidos en los espacios intersticiales y la sangre. Esto se debe debido a la presión oncótica de las proteínas plasmáticas, que provocan que se atraiga el agua a los capilares, y esta, al ser atraída, la presión en la sangre tiene la tendencia a expulsar un líquido. La globulina es una proteína vegetal y animal encontrada en la sangre. Su concentración suele ser de 2 a 3.5 gramos por decilitro. Son un grupo heterogéneo de proteínas séricas, además de la albúmina. Son solubles en soluciones salinas diluidas. Su proceso de sintetización es en el hígado. Pueden actuar como enzimas o portadora de hormonas. Juegan un papel importante en el funcionamiento del hígado, la coagulación de la sangre y el combate contra las infecciones. Existen 4 tipos principales de globulinas: 2 globulinas tipo alfa, una beta y una gamma. Las globulinas alfa y beta son proteínas de transporte, sirven como sustratos, mientras que las globulinas gamma tienen un papel vital en la inmunidad natural y adquirida de la enfermedad. Y para finalizar, la lactoglobulina se desnaturaliza con relativa facilidad por el calor, especialmente en ausencia de ligandos asociados. Esta proteína es muy común que la encontremos en la leche. ¿Cuál es la estructura de las globulinas? Estas pueden dividirse en 3. Para empezar, les hablaré de la alfa, la cual se subdivide en 2. Alfa 1. Esta comprende la antitripsina, la glicoproteína ácida, la protombina, la lipoproteína y otras proteínas de transporte, las cuales sirven para formar otras sustancias a través del suero. Esta proteína se sintetiza en el hígado. Y ahora les hablaré de la alfa 2. Esta es una haptoglobina y ceruplasmina. Estas dos son ligeramente diferentes en estructura, pero en realidad realizan la misma función y ambas se sintetizan en el hígado. Por otro lado tenemos la clasificación beta. Esta también se produce en el hígado como la anterior. Sin embargo, esta es una transferrina de baja densidad que en sí se encarga de unir hormonas sexuales. A su vez también transporta lípidos y colesterol a través de la sangre. En conjunto ayuda a combatir las bacterias con el sistema inmunológico y también combate virus y parásitos invasores. Por último encontramos la gamma. Las gamaglobulinas no se sintetizan en el hígado a comparación de las dos anteriores. Estas son inmunoglobulinas. ¿Por qué se les dice así? Se les dice así porque son producidas por células inmunes, linfocitos y células plasmáticas, las cuales actúan como anticuerpos. La globulina tiene una gran importancia en el suero de la leche. Este se llama beta-lactoglobulina, en el que esta proteína se le añade calor y provocará una desnaturalización. La beta-lactoglobulina representa aproximadamente el 9% total de la proteína de la leche. Gracias a esta se le da el sabor a la leche. La beta-lactoglobulina es termohábil y juega un papel muy importante en los tratamientos térmicos. Este tipo de desnaturalización hará un gran efecto en lo que es la modificación en la conformación globular de la globulina. Esto ocasionará un desdoblamiento de la cadena peptídica y también provocará la ruptura de enlaces, que esta ayudará a la formación de nuevos enlaces, los cuales serán reactivos. La estructura secundaria y terciaria de la beta-lactoglobulina tiene una relación con los grupos sulfidilo con puentes de disulfuro. Esto provocará que la proteína de la leche sea más susceptible a la desnaturalización debido al calor. Gracias a la participación del intercambio entre los grupos sulfidilo y enlaces de disulfuro, esto creará que la molécula se empiece a desestabilizar. El proceso de desestabilización de la proteína se le llama uperización, el cual este proceso controla el tiempo y la temperatura de este. Un muy buen ejemplo de las globulinas podrían ser las inmunoglobulinas, ya que
Los anticuerpos de los mamíferos usualmente están compuestos de estas. Por ejemplo, la IgE y la IgG, de los cuales de la IgE se tienen 14 dominios y de la IgG se tienen 12 dominios. Estas son importantes para el cuerpo humano para producir todos los anticuerpos, como ya hemos dicho, y antígenos que nos ayudan a protegernos. Al ser necesaria incubaciones muchas veces para algún tratamiento, es necesario saber a qué temperaturas no deben propasar para que se mantengan de manera correcta. Por ejemplo, la IgG se empieza a desnaturalizar de una manera irreversible a partir de los 65 grados centígrados. Pero en cambio, en este punto pueden seguir produciendo antígenos y pueden seguir doblando estos antígenos para que se sigan produciendo de manera correcta. Pero si estos llegan a los 90 grados centígrados, no van a producir estos antígenos. A su vez, de la IgA y la IgM también se empiezan a desnaturalizar a los 72 grados centígrados. A su vez, el conocer esto nos ayuda a estudios del ADN, debido a que, digamos, si la IgG está provocando algún problema, se puede separar llevándola a 95 grados centígrados durante unos 5 minutos y estudiando qué le pasó a la sangre después de eso para ver los problemas del ADN que quedan remanentes o de alguna proteína que se pueda lanzar para algún estudio de la sangre. La desnaturalización de las proteínas se debe a una modificación limitada de la estructura secundaria y terciaria de estas, sin el rompimiento de sus enlaces covalentes ni la separación de fragmentos, lo que hace que se reagrupen las cadenas dando lugar a una estructura diferente de la proteína. Un ejemplo de este proceso se puede observar en la desnaturalización o inactivación de las enzimas por efecto del calor. La lactoglobulina B es el principal portador de grupos sulfidrilos, que son modificados o separados en el concurso de la desnaturalización y que intervienen en la formación del gusto a cocido, de leche tratada térmicamente. La desnaturalización de las proteínas del suero por calor es un proceso de dos fases. La primera inicia con un desdoblamiento reversible de la proteína, que involucra la ruptura de los puentes de hidrógeno y enlaces hidrofóbicos. La segunda fase es una desnaturalización irreversible y la agregación de las moléculas que se da a temperaturas más altas. Las reacciones irreversibles son de intercambio tiol-disulfuro. Se ha sugerido una tercera fase que depende de una interacción del calcio y resulta en la formación de un agregado proteico mayor. La gelificación de las proteínas del suero puede describirse como la manifestación física de la desnaturalización inducida por el calentamiento de las proteínas cuando hay una alta concentración de las mismas. Patologías. En patologías podemos encontrar la enfermedad sistémica, que es relacionada con la inmunoglobulina G. Esta se caracteriza por tener una reacción inflamatoria y afecta a las glándulas exócrinas, también los ganglios linfáticos o también los tejidos extranodales. Podemos encontrar también diferentes enfermedades como alguna enfermedad en el riñón, complicaciones con la diabetes, desnutrición, sepsis o también leucemia. En resumen, y como lo vimos anteriormente, la globulina es una proteína de la sangre, forma parte de las proteínas séricas, es decir, proteínas contenidas en el plasma sanguíneo. Se sitúan en el hígado, donde ahí mismo realizan importantes funciones. Estas proteínas pueden actuar como enzima, actuar frente a infecciones y mejorar el proceso de coagulación de la sangre. La disminución o el aumento de las globulinas puede producir enfermedades del hígado, en los riñones, en el sistema inmunitario y algunos tipos de cáncer. Para determinar este tipo de enfermedades se realizan dos tipos de exámenes: examen de proteínas totales y electroforesis de proteínas en suero.
Un ejemplo son las inmunoglobulinas, unas proteínas que forman parte del sistema inmunitario, que se podría decir que son termosensibles, ya que son susceptibles a los cambios de temperatura y se empiezan a desnaturalizar a partir de los 65 grados. La lactoglobulina también es muy abundante y se desnaturaliza debido al calor, y por lo que pudimos ver, las globulinas son unas proteínas muy importantes.